¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no pasan del techo? ¿Te has preguntado si existe una manera más profunda de conectarte con Dios, más allá de lo que todos conocen? La Biblia guarda secretos que pocos descubren, y entre ellos hay oraciones poderosas, escondidas entre las páginas sagradas, que transformaron destinos enteros. Una de ellas se encuentra en Jeremías 33:3, donde Dios declara: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Esta no es solo una promesa, es una invitación directa a acceder a revelaciones espirituales que pueden cambiar tu vida. Hoy te mostraremos cómo estas oraciones, casi olvidadas, contienen llaves divinas para abrir puertas cerradas, traer dirección y renovar tu fe. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti a través de estas oraciones secretas? Al comenzar a hablar de las oraciones secretas de la Biblia, lo primero que debemos comprender es que no todo lo poderoso es ruidoso, y no todo lo transformador es evidente a simple vista. A lo largo de las Escrituras, Dios ha escondido joyas espirituales que no están reservadas para los más sabios ni para los más estudiosos, sino para los que tienen hambre verdadera de su presencia. Entre estas joyas, existen oraciones que fueron pronunciadas desde lo más profundo del alma, muchas veces en silencio, otras veces en llanto, y otras desde una fe tan firme que movió el corazón de Dios en medio del caos. No son oraciones famosas ni repetidas en servicios religiosos, y quizá por eso han pasado desapercibidas por generaciones, pero cuando se revelan, abren puertas que ningún ser humano puede cerrar y desencadenan respuestas que superan toda lógica. Son oraciones que no están ocultas por casualidad, sino porque Dios las reservó para aquellos dispuestos a buscarlas con un corazón rendido. En Proverbios 25:2 se nos recuerda: «Gloria de Dios es encubrir un asunto. Honra del rey es escudriñarlo». Esta verdad nos muestra que Dios esconde tesoros en su palabra, esperando que quienes tienen verdadero anhelo por Él los encuentren. En los momentos más oscuros de la historia bíblica, cuando todo parecía perdido y las fuerzas humanas ya no eran suficientes, fueron estas oraciones escondidas las que rompieron el silencio del cielo. No eran discursos largos ni oraciones repetitivas. Muchas de ellas consistían en pocas palabras, pero pronunciadas con una intensidad que tocaba la eternidad. Algunas fueron oradas en medio del dolor más profundo, otras nacieron de una visión clara del propósito divino, y otras surgieron en medio de decisiones que requerían una intervención sobrenatural inmediata. Lo más impactante es que estas oraciones no nacieron del conocimiento teológico, sino del quebrantamiento, del deseo genuino de ser escuchado por un Dios vivo. Ese tipo de oración no necesita adornos, porque su peso viene de la pureza de la intención. Hay un momento en la vida de todo creyente en el que las palabras se agotan, no porque se haya perdido la fe, sino porque se ha llegado al límite. Es allí, cuando el alma ya no puede más, que estas oraciones emergen. Se parecen más a un clamor que a una oración formal, un susurro que cruza dimensiones, un acto de entrega total que, sin saberlo, activa mecanismos invisibles en el cielo. Fue así como Ana oró en el templo, moviendo sus labios sin emitir sonido, pero llenando el cielo con su súplica. Su oración no fue larga, pero fue tan profunda que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. En realidad, estaba intoxicada, sí, pero no de vino, sino de desesperación santa. Y Dios, que no necesita que la voz suene fuerte para oírla, respondió dándole a Samuel, uno de los profetas más grandes de la historia de Israel. Esa fue una oración secreta, una que no se menciona en salmos ni se canta en las iglesias, pero que transformó el destino de una nación entera. Muchas personas oran pidiendo cosas buenas, nobles incluso: salud, dirección, provisión. Pero hay un nivel más profundo de oración que va más allá de las peticiones comunes. Son esas oraciones que cambian tu identidad,
que te reposicionan espiritualmente, que te arrancan de una estación y te llevan a otra completamente distinta. Esas oraciones no se aprenden en libros ni se repiten como fórmulas. Se revelan en el momento exacto cuando tu espíritu está listo para recibirlas. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la breve pero intensa oración de Jabes, escondida en medio de una genealogía en 1 Crónicas 4:10. Oh, si bendijeras en gran manera y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Esta oración, ignorada por siglos por estar en una lista aparentemente irrelevante de nombres, contiene un poder espiritual descomunal. Jabes no pidió cosas materiales, pidió un cambio de destino. Pidió ser separado del dolor que su propio nombre representaba. Y Dios, dice la Escritura, le concedió lo que pidió. No fue porque usó palabras sofisticadas, sino porque lo que pidió nació de un deseo puro de transformación. Estas oraciones no están escondidas porque sean misteriosas, sino porque el corazón humano muchas veces no está entrenado para prestar atención a lo que no brilla externamente. Nos dejamos llevar por las oraciones famosas, por los salmos que todos citan, por las palabras que se repiten generación tras generación. Pero hay una dimensión en la palabra de Dios donde las cosas pequeñas, las aparentemente insignificantes, en realidad son los pilares del mover espiritual. Tal como lo dijo Jesús en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esta es la clave. Lo que se hace en secreto, Dios lo exalta en público. Las oraciones que casi nadie conoce son las que Dios escucha con más atención. En la vida cristiana moderna, donde la velocidad y la inmediatez reinan, muchos han perdido la capacidad de orar desde el Espíritu. Las oraciones se han convertido en listas de peticiones, en frases aprendidas, en rutinas matutinas o nocturnas. Pero estas oraciones secretas no nacen en la comodidad, nacen en el quebranto. No nacen en el horario programado, nacen cuando el alma es empujada al límite y solo le queda Dios. Porque cuando Dios es lo único que te queda, ahí es cuando descubres que en realidad es todo lo que necesitas. Las oraciones secretas no son estrategias humanas, son gritos del alma que alcanzan el corazón de un padre que espera con ansias que sus hijos aprendan a hablarle de verdad. La historia de Ezequías también encierra una de estas oraciones poderosas y poco mencionadas. En Isaías 38, el profeta le dice al rey que va a morir. Es un decreto divino, no una amenaza. Pero Ezequías no acepta pasivamente la sentencia. Se vuelve al muro y ora. No hay registro de una oración larga ni de palabras elaboradas. Solo dice que lloró mucho y que pidió a Dios que recordara cómo había caminado delante de él. Dios responde conmovido por su oración y le da 15 años más de vida. Este es un ejemplo claro de cómo una oración silenciosa, privada y profunda puede cambiar incluso lo que parecía irreversible. No hubo sacrificios, no hubo cánticos, no hubo asambleas, solo un hombre vuelto al muro, hablando con Dios desde la sinceridad más cruda. Y el cielo se detuvo a escucharlo. El verdadero poder de estas oraciones no está en lo que piden, sino en la postura del corazón desde donde se elevan. Por eso son tan pocas las personas que las conocen realmente, porque no se trata de recitar las palabras correctas, sino de tener el espíritu correcto. Son oraciones que surgen cuando la lógica ya no basta, cuando el consejo humano es insuficiente, cuando todo dentro de ti grita por dirección, por justicia, por restauración, por propósito. Y aunque el mundo esté en silencio, y aunque nadie más lo escuche, Dios sí, porque para Él, cada palabra que sale de un corazón quebrantado tiene más peso que 1000 frases dichas desde la costumbre. En el Salmo 34:18 se nos dice: cercano está Jehová
a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa es la atmósfera donde nacen las oraciones secretas. Y por eso tienen tanto poder. Estas oraciones también tienen algo en común. Todas nacen de personas que entendieron que Dios no es una fórmula, sino una persona con la que se puede hablar sin máscaras. David, en medio de su pecado y su vergüenza, escribió el Salmo 51, una de las oraciones más íntimas de toda la Biblia. No estaba interesado en parecer santo, sino en ser transformado. Su oración no fue para impresionar, sino para restaurar su relación con Dios. Y Dios, que no desprecia un corazón contrito, lo levantó, lo restauró, le dio una nueva oportunidad. Esa es otra característica de estas oraciones. No son para pedir cosas, son para pedir a Dios. Son para pedir su presencia, su dirección, su perdón, su voluntad. Y cuando eso es lo que se pide, el cielo siempre responde. Uno de los errores más comunes en la vida de fe es creer que Dios solo escucha a ciertos tipos de personas o que se necesitan años de conocimiento bíblico para orar con poder. Pero estas oraciones secretas son la prueba viviente de que Dios no busca elocuencia, busca verdad. En Juan 4:23, Jesús dijo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que le adoren. Ese principio también aplica a la oración. Cuando oras en espíritu y en verdad, estás tocando la esencia misma de lo que significa ser hijo de Dios. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser sincero. No necesitas saberlo todo, solo necesitas presentarte con lo que tienes, con lo que eres. Y si lo haces, esas oraciones que casi nadie conoce se volverán parte de tu vida diaria. Muchos de los mayores milagros en la Biblia no fueron precedidos por grandes discursos, sino por palabras simples, dichas con fe radical. Jesús mismo, antes de resucitar a Lázaro, solo dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Juan 11, 41-42. Ni siquiera pidió que Lázaro resucitara. Ya lo había hecho en su comunión con el Padre. Lo que dijo fue una afirmación de una oración ya respondida. Eso es lo que pasa cuando alguien vive una vida de oración verdadera. La respuesta ya está en camino antes de que las palabras salgan. Porque no se trata solo de hablar con Dios, sino de vivir en constante alineación con Él. Cuando esa conexión es real, cada oración secreta se vuelve un decreto espiritual que mueve lo visible desde lo invisible. Estas oraciones no están ocultas para ser ocultas. Están allí como una invitación. Son puertas entreabiertas que esperan ser abiertas por manos hambrientas. No son reliquias de un pasado inalcanzable, son herramientas para un presente urgente. Hoy más que nunca, Dios está buscando hombres y mujeres que no solo repitan lo que escucharon, sino que se atrevan a hablarle con el alma desnuda, que se atrevan a entrar al lugar secreto y hablarle desde el dolor, desde la confusión, desde el amor profundo, desde la fe inquebrantable. Y cuando lo hagan, descubrirán que esas oraciones que casi nadie conoce no son otra cosa que la llave para activar todo lo que Dios ya ha preparado. Cuando una oración toca el corazón de Dios, no es por la cantidad de palabras ni por la elocuencia con que fue pronunciada, sino por la estructura espiritual que la sostiene, por el diseño interno que responde a un principio eterno. En las Escrituras no solo encontramos oraciones con contenido, sino con forma sagrada, con una secuencia que refleja la mente de Dios, que respeta el orden del reino y se alinea con su propósito. Lo que a los ojos del lector casual puede parecer una súplica desesperada o una frase suelta, para el espíritu entrenado se revela como una arquitectura espiritual donde cada palabra, cada pausa, cada énfasis responde a un patrón que el cielo honra. Es allí donde se encuentra el verdadero poder de estas oraciones secretas, no en su visibilidad, sino en su construcción interna, en su fidelidad al carácter y voluntad del Dios al que van dirigidas. Cuando una oración nace desde el entendimiento de estos patrones, su impacto no solo se siente en el alma que la pronuncia, sino en todo el entorno espiritual que la rodea.
En la oración de Jabes, por ejemplo, el orden de las palabras es más que una decisión lingüística. Es una secuencia espiritual que comienza con una rendición al poder de la bendición divina y culmina con un clamor por protección. No es casualidad que la súplica por ensanchamiento del territorio esté precedida por el deseo de ser bendecido, porque en la estructura divina no hay expansión sin consagración previa. De la misma manera, el pedido de que la mano de Dios esté con él antecede a la petición de ser librado del mal. Esto demuestra que el corazón del orante comprendía que la protección espiritual no es posible si no está sostenida por la presencia de Dios caminando al lado. Así como en la creación el orden fue parte del milagro, en la oración el orden también es parte de la respuesta. En el principio, Dios no creó primero al hombre y luego la tierra, sino que estableció el hábitat antes de formar al ser que lo habitaría. Ese mismo principio se aplica en el diseño de estas oraciones. Primero la bendición, luego el ensanchamiento, primero la presencia, luego la protección. El alma que ora según esta secuencia está construyendo un altar que se ajusta a los planos del cielo. Este principio de patrón espiritual no es exclusivo de Jabes. En la oración del Padre Nuestro, enseñada por Jesús, también se revela un diseño intencional que enseña cómo acercarse al trono de Dios. No comienza con una lista de necesidades ni con lamentos humanos, sino con una declaración de identidad divina. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta introducción no es opcional ni decorativa. Es la afirmación espiritual que alinea al orante con la majestad del que escucha. No se puede pedir el pan de cada día si antes no se ha reconocido la santidad de quien lo provee. No se puede invocar el perdón si antes no se ha rendido el corazón a la voluntad del cielo. La oración enseñada por Cristo es el ejemplo más puro de cómo el orden en la oración no es un capricho, sino una condición para que la voluntad de Dios se manifieste en la tierra como en el cielo. Dentro de este diseño secreto, cada oración cargada de poder en la Escritura tiene 3 elementos invisibles que la sustentan: la alineación, la intención y la rendición. La alineación es el punto donde el corazón humano se sincroniza con el ritmo del cielo. Cuando Elías oró para que no lloviera, lo hizo no porque tuviera una necesidad personal, sino porque su espíritu estaba en total acuerdo con el juicio justo de Dios sobre la tierra en ese momento. La intención es la pureza del propósito por el cual se ora. Moisés no clamó por la liberación de Israel para ganar prestigio, sino porque entendía que el pueblo pertenecía a Dios y que la esclavitud impedía el cumplimiento de las promesas divinas. La rendición es la entrega total del resultado. Cuando Jesús oró en Getsemaní, pidió ser librado de la copa, pero inmediatamente declaró: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta declaración es la cima de toda oración efectiva. Desear la voluntad de Dios por encima del deseo personal, aun cuando eso implique sacrificio. En el patrón espiritual de estas oraciones ocultas también se encuentra el principio del reconocimiento previo. Cada vez que una oración poderosa fue pronunciada, vino precedida por un reconocimiento explícito de quién es Dios. En la oración de Josafat, cuando se vio rodeado por enemigos por todos lados, no comenzó pidiendo socorro, sino declarando: «Oh Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?» 2 Crónicas 26. Esa afirmación no fue solo una introducción reverente, fue una reconfiguración espiritual que puso el enfoque en el dominio soberano de Dios antes de presentar el problema humano. Esto no es una fórmula, es un principio. Quien ora desde la afirmación de la soberanía accede a la intervención del soberano. Otro rasgo del diseño divino de estas oraciones es su capacidad para generar respuesta sin necesidad de repetición. A diferencia de los sacrificios paganos, que requerían invocaciones extensas y rituales agotadores, las oraciones secretas de la Biblia fueron breves en palabras, pero densas en espíritu. La oración de Nehemías, cuando el rey le pregunta por su petición,
Es una de las más cortas registradas. Entonces oré al Dios del cielo. Nehemías 2:4. No hay detalles del contenido, pero sí del efecto. Recibió gracia delante del rey. Esto indica que el poder de una oración no está en cuánto se dice, sino en cuán profundo se conecta. Cuando el diseño espiritual es correcto, una sola frase puede abrir puertas que años de esfuerzos humanos no han logrado mover. Cada uno de estos patrones que se encuentran en las oraciones bíblicas secretas están tejidos con precisión celestial. No es suficiente saber qué se dijo. Es necesario entender por qué se dijo así, en qué orden, con qué motivación, bajo qué contexto espiritual. Solo entonces se puede imitar la estructura, no como una copia externa, sino como una construcción interior. Así como el tabernáculo fue edificado según el modelo que Dios mostró a Moisés en el monte, las oraciones eficaces también deben construirse según el modelo revelado por el Espíritu. No se trata de repetir frases antiguas, sino de entrar en la lógica del cielo, en el diseño eterno, donde todo está dispuesto para que la gloria de Dios se manifieste. Cuando una oración sigue este patrón sagrado, se convierte en una corriente de alineación entre el corazón del hombre y los propósitos de Dios. Ya no es un intento desesperado de cambiar las circunstancias, sino un acto de cooperación con el cielo para que se establezca la voluntad divina. Así oraban los profetas, así intercedían los justos, así clamaban los redimidos. No desde el ruido, sino desde la sincronía espiritual. En Romanos 8:26 leemos que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto nos muestra que incluso cuando no sabemos cómo orar, si estamos en el espíritu correcto, el diseño de la oración se manifiesta más allá de nuestra capacidad verbal. La oración, entonces, no es solo un acto humano que busca respuesta divina, sino una dinámica celestial que requiere participación espiritual activa. No todos oran así, porque no todos están dispuestos a dejar su lógica en la puerta del altar. La eficacia de estas oraciones también radica en su conexión con el propósito eterno de Dios, no con el bienestar momentáneo del hombre. Por eso, cuando Salomón oró pidiendo sabiduría, su petición agradó a Dios, porque no pidió para sí mismo, sino para gobernar con justicia al pueblo que Dios le había confiado. Esa oración tenía diseño, tenía intención pura, tenía rendición, tenía alineación con el corazón del Padre. Y como respuesta, no solo recibió sabiduría, sino también riquezas y honra que no pidió. Este es otro principio del patrón espiritual. Cuando oras alineado con el cielo, Dios responde más allá de lo que pediste. Estas oraciones no son secretas porque estén escondidas del texto bíblico, sino porque su diseño no es evidente a quienes leen sin discernimiento. El que lee buscando fórmula no verá nada, pero el que lee buscando dirección espiritual hallará planos sagrados, mapas que lo guían hacia una comunión más profunda con Dios. Allí, en esas oraciones escondidas, se revelan los ritmos del reino, las prioridades del cielo, el orden de los procesos espirituales. Y cuando el creyente ora según ese orden, su vida entra en sincronía con los cielos. Este diseño no se aprende memorizando, se aprende orando. No se revela en la teoría, se revela en la intimidad. Cada palabra que pronunciaron los siervos de Dios en momentos cruciales llevaba la marca de una vida construida en obediencia. Por eso, no es posible orar como ellos sin caminar como ellos. La oración no puede ser un atajo, tiene que ser una expresión de una vida rendida. Esa es la verdadera razón por la cual estas oraciones tienen tanto poder. No por su forma externa, sino por el fuego que las encendió desde dentro. No todas las oraciones que se elevan al cielo encuentran respuesta. No porque Dios no escuche, sino porque no toda oración nace del lugar correcto. Existe un principio espiritual que atraviesa toda la Escritura y que revela con claridad que no basta con hablarle a Dios. Es necesario hablarle desde el espíritu adecuado. La oración no es una actividad automática,
ni una repetición que garantiza resultados por la simple acción de formular palabras. La oración verdadera es una manifestación del estado del corazón, un eco del alma que cuando está alineado con el carácter de Dios, tiene poder para abrir lo que está cerrado y mover lo que está inmóvil. Pero cuando se ora desde el orgullo, la duda, la autosuficiencia o la impureza, el cielo permanece en silencio. No porque se haya endurecido, sino porque Dios no puede ser movido por un corazón que no ha sido rendido. Santiago 4:3 expone con crudeza esta realidad. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esta declaración no es una condena, es una advertencia espiritual. Muestra que el problema no siempre está en lo que se pide, sino en el espíritu desde donde se pide. Dios no se deja manipular por urgencias humanas, ni responde a clamores contaminados por intenciones egoístas. Él responde a la oración que nace del quebranto, de la humildad, de la búsqueda sincera. El corazón que quiere usar la oración como un medio para asegurar su propio deseo sin someterse a la voluntad divina, construye una pared entre su necesidad y la respuesta. El Salmo 66:18 lo confirma. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto significa que la vida del orante y la condición interior de su alma no pueden separarse del efecto espiritual de su oración. En la historia del fariseo y el publicano, narrada por Jesús en Lucas 18, se revelan dos formas de orar profundamente distintas. El fariseo oraba de pie, enumerando sus virtudes, convencido de que su conducta le daba acceso a la aprobación de Dios. El publicano, en cambio, ni siquiera alzaba la vista al cielo, solo golpeaba su pecho y decía: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Jesús declara que fue este último quien descendió justificado a su casa. Lo que marcó la diferencia no fueron las palabras, sino el estado del corazón. Una oración puede estar llena de frases bíblicas, de afirmaciones de fe, de una teología impecable, pero si está desconectada de la humildad, de la verdad interior y de una entrega real a la voluntad de Dios, no alcanza el propósito para el cual fue dicha. La oración eficaz no nace de la perfección exterior, sino de la sinceridad espiritual. En Isaías 1, el profeta transmite un mensaje severo de parte de Dios. Aunque el pueblo multiplicaba sus sacrificios y oraciones, el Señor declara que no los soporta, que ha cerrado sus oídos a sus ruegos. ¿La razón? Sus manos estaban llenas de sangre, sus actos estaban desconectados de la justicia, y sus palabras no se correspondían con su conducta. Este pasaje rompe la ilusión de que se puede sostener una vida espiritual efectiva solo con oración, sin obediencia. La oración que agrada a Dios es la que se eleva desde una vida en comunión con Él, desde una conciencia limpia, desde un corazón arrepentido. El acto de orar sin transformación es un ritual vacío. El acto de orar sin arrepentimiento es una contradicción espiritual. Por eso, el Salmo 51:17 afirma: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la oración que Dios espera. Esa es la oración que el cielo no ignora. En tiempos de Elías, los profetas de Baal oraron con pasión, con insistencia, incluso con sacrificio. Clamaron a su Dios desde la mañana hasta la tarde. Se cortaban con cuchillos, gritaban, pero no hubo voz, ni quien respondiera, ni quien escuchara. Elías, en cambio, elevó una oración breve, sencilla, cargada de certeza, pronunciada desde una vida en alineación con el Dios vivo, y el fuego descendió del cielo. La diferencia no estuvo en la forma, ni en la cantidad de palabras, ni en la intensidad de la voz. Estuvo en la fuente. Elías no oró para probar algo. Oró desde la certeza de que el Dios a quien servía estaba atento. Esa convicción nace solo en aquellos que caminan con Dios, no en aquellos que lo invocan solo en tiempos de necesidad.
La oración verdadera no se improvisa, se cultiva en la comunión. Es el fruto de una vida sostenida por la obediencia, por la fe, por la dependencia continua del Padre. Jesús enseñó que al orar no usemos vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Esta instrucción no tiene que ver con la longitud de la oración, sino con su contenido espiritual. No es el número de veces que se repite una frase lo que conmueve al cielo, sino la sustancia del corazón que la pronuncia. En Mateo 6, Jesús introduce la oración con una advertencia contra el deseo de ser visto por los hombres, contra la hipocresía de los que oran para aparentar devoción. Estas oraciones no solo son ineficaces, sino ofensivas, porque convierten lo sagrado en espectáculo. El Padre que ve en lo secreto no busca demostraciones externas, sino autenticidad espiritual. La oración verdadera es un acto de intimidad, no de exhibición. Cuando se ora con un corazón que desea agradar a los hombres, el cielo permanece en silencio. Cuando se ora con un corazón que solo desea tocar a Dios, la respuesta ya está en camino. Una de las expresiones más puras de oración sincera se encuentra en la súplica de Jesús en el Getsemaní. Allí, en la víspera de su pasión, rodeado de la sombra de la muerte, sabiendo lo que vendría, elevó un clamor que define el espíritu perfecto de la oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En esa declaración no hay resistencia, hay honestidad, no hay manipulación, hay entrega. Jesús no ocultó su dolor, no disfrazó su humanidad, pero tampoco cedió a su propia voluntad. Puso su alma en manos del Padre, confiando que su voluntad era superior, perfecta, incluso cuando implicaba sufrimiento. Esa es la cima de la oración verdadera, cuando el orante desea más el propósito eterno de Dios que su propio alivio temporal. Esa oración no necesita explicación. Esa oración está llena de gloria. Cuando se ora desde el ego, desde el resentimiento, desde el deseo de venganza o desde la búsqueda de validación, el cielo calla. Dios no responde al orgullo disfrazado de devoción. No responde al miedo camuflado de fe. No responde a los labios que hablan sin que el corazón esté involucrado. En Jeremías 17:10, Dios declara: Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. La oración es una expresión de camino y fruto, no un evento aislado. Lo que se pronuncia en la intimidad revela lo que se ha sembrado en el andar. Por eso, una oración no puede ser más santa que la vida que la sustenta. El poder de una súplica está en la consistencia de quien la pronuncia. Los salmos son un reflejo de cómo el corazón humano puede expresarse con libertad ante Dios, pero incluso en ellos, la sinceridad y el arrepentimiento son la base de toda intervención divina. David, tras su pecado, no intentó justificar su caída, ni adornó su culpa. Fue directo, quebrantado, consciente de su necesidad de gracia. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, 4. Esa confesión no fue un requisito, fue una rendición. Y esa rendición fue el inicio de su restauración. La oración que nace del reconocimiento de nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios, esa es la oración que Él escucha. No por lástima, sino porque reconoce en ella la postura correcta para recibir gracia. Dios no necesita que el hombre le informe lo que sucede. Él lo sabe todo. La oración no es para informar, es para alinear. No es para convencer a Dios, es para que el corazón del hombre se someta. Por eso, cuando se ora desde un corazón no dispuesto a cambiar, no dispuesto a obedecer, no dispuesto a rendirse, esa oración pierde su poder. La oración que cambia las cosas es la que primero cambia al que ora. En Ezequiel 14, Dios reprende a los ancianos de Israel porque vienen a consultar al profeta mientras guardan ídolos en su corazón. Dios revela que no responderá a sus preguntas,
porque sus corazones están contaminados. Esto demuestra que lo que el hombre guarda en su interior determina si su oración será atendida o no. Los labios pueden hablar con piedad, pero si el corazón abraza la idolatría, el cielo no responde. La oración verdadera nace del silencio interior, del abandono de todo derecho, de la conciencia de que sin Dios no hay nada. No es un ejercicio de persuasión, es un acto de dependencia. No se trata de cambiar la voluntad divina, sino de encontrarla y abrazarla. Cuando se ora desde ese lugar, la atmósfera cambia. No porque las palabras sean poderosas, sino porque el corazón ha sido colocado en el altar. Y todo lo que toca el altar bajo el fuego de la obediencia se convierte en instrumento de gloria. Esa es la oración que transforma. Esa es la oración que Dios no resiste. No existe imposible ante una oración que nace desde el lugar correcto y sigue la forma del Espíritu, no porque las palabras tengan poder en sí mismas, sino porque lo que las sostiene es un corazón que entiende el diseño divino y se rinde al propósito eterno. Hay oraciones que se elevaron una sola vez y desataron milagros que alteraron el curso de generaciones. No porque fueran largas, ni porque fueran repetidas, sino porque en su brevedad contenían el peso exacto de la voluntad de Dios, la intención pura de quien ora y la urgencia del cielo por manifestarse. En esas oraciones no había una estrategia humana ni una fórmula religiosa. Lo que había era una chispa divina encendida por la fe, encarnada en labios de barro que pronuncian desde la tierra palabras que nacen en el cielo. Esas oraciones están allí, escondidas en el texto bíblico, muchas veces rodeadas de genealogías o contextos que parecieran no tener importancia, pero que en realidad son campos de minas espirituales esperando ser descubiertos por quien tiene ojos para ver y oído para oír. Entre esas oraciones que rompieron los imposibles se encuentra la súplica de Ana, una mujer marcada por el silencio de su vientre, pero poseedora de una voz que llegó hasta los oídos de Dios. Su oración no fue pública ni protocolar, fue tan íntima que ni siquiera se escuchaba, pero fue tan poderosa que desató el nacimiento de un profeta. En 1 Samuel 1 se nos revela que Ana estaba amargada de alma y oró a Jehová y lloró abundantemente. No hubo declaración ruidosa ni espectáculo, solo una oración escondida entre lágrimas, pronunciada en lo secreto del templo, una promesa ofrecida desde el dolor, una rendición hecha desde la esterilidad. Su oración incluyó un voto. Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. En ese momento, la oración no solo pidió un milagro, pidió propósito. No se trataba solo de llenar un vacío personal. Se trataba de entregar lo que aún no se tenía para cumplir lo que el cielo ya había determinado. Esa oración no solo abrió un vientre, abrió una época. Porque Samuel no fue un hijo más. Fue la voz profética que reemplazó a una generación sacerdotal corrupta y preparó el camino para la monarquía que vendría. Todo comenzó con una mujer que oró sin emitir sonido, pero cuyas palabras retumbaron en el corazón de Dios. La dimensión de esa oración no radica únicamente en lo que obtuvo, sino en lo que transformó. Porque toda oración verdaderamente poderosa no termina en la petición, sino que trasciende en transformación. Dios no le dio un hijo a Ana solo para consolarla, sino para cumplir su plan. Y cuando una oración está impregnada de disposición para colaborar con el propósito de Dios, esa oración se vuelve invencible. Esas son las oraciones secretas, aquellas que no nacen de la necesidad momentánea, sino de la comprensión del tiempo divino. Ana entendió que su esterilidad no era una maldición, era una plataforma. Comprendió que su oración no era un último recurso, era una llave. Y esa llave no solo abrió su situación personal, abrió una dimensión nueva en la historia de Israel. Ese es el modelo. Oraciones que nacen del quebranto, que entienden el propósito y que están dispuestas a devolverle a Dios lo que Él mismo ha de conceder. Otra oración que rompió imposibles
se encuentra escondida entre nombres que pocos leen con atención. Jabes, en 1 Crónicas 4, 9-10, aparece como una interrupción dentro de una genealogía. Su oración no tiene introducción ni conclusión, pero la Biblia afirma que fue más ilustre que sus hermanos. ¿Qué lo hizo ilustre? No fue su linaje, ni su herencia, ni sus logros. Fue una oración, una sola oración, construida con precisión espiritual, pronunciada en el tiempo exacto y dirigida al Dios correcto. Jabes dijo: «Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe». Y la Escritura concluye con una frase contundente: «Y le otorgó Dios lo que pidió». No hubo demora, no hubo lucha, no hubo repetición. Una oración bien alineada fue suficiente para cambiar una historia. El nombre de Jabes significaba dolor, pero su oración alteró el significado de su identidad. No solo cambió su entorno, cambió su esencia. Porque toda oración verdaderamente espiritual no solo pide, redime. No solo clama, transforma. Cuando se ora con claridad, con intención pura, con entendimiento del propósito eterno, los cielos no pueden resistirse. Y esa oración que parece simple, se convierte en una estructura espiritual que sostiene generaciones. El patrón de estas oraciones revela que lo que cambia el destino no es la visibilidad del orante, sino la pureza del motivo. Jabes no pidió riqueza, pidió ensanchamiento. No pidió fama, pidió protección. No pidió venganza, pidió dirección. Su oración refleja un conocimiento espiritual mayor al de muchos reyes. Y eso es lo que hace que una oración sea un modelo aplicable. No porque deba repetirse como una fórmula, sino porque su estructura revela cómo piensa un corazón alineado con el reino. Esa oración es un modelo porque enseña a pedir no desde el vacío, sino desde la visión. A buscar no lo inmediato, sino lo eterno. A suplicar no solo por alivio, sino por impacto. Esa es la oración que Dios responde. No porque sea perfecta en forma, sino porque está saturada de verdad. También encontramos un modelo de oración secreta y poderosa en la intercesión de Moisés cuando el pueblo de Israel adoró al becerro de oro. En Éxodo 32, Dios le dijo a Moisés que destruiría al pueblo y haría de él una nueva nación. Pero Moisés, en lugar de aceptar una oferta que lo habría colocado en el centro del plan, intercede con una oración que revela la profundidad de su entendimiento espiritual. Perdona ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Esta no fue una súplica temerosa ni una reacción emocional. Fue una intercesión fundamentada en el conocimiento del carácter de Dios, en la defensa de su nombre y en el deseo de que la misericordia triunfe sobre el juicio. La oración de Moisés no pidió beneficio personal, pidió preservación del testimonio divino. Esa oración detuvo una sentencia, cambió el curso de una nación y reveló que cuando alguien se para en la brecha no para protegerse, sino para proteger la gloria de Dios, esa oración tiene acceso inmediato a lo profundo del trono. En todos estos ejemplos, lo que une a cada oración no es una fórmula repetible, sino una actitud reproducible. El corazón detrás de cada clamor estaba enfocado no solo en lo que podía recibir, sino en lo que Dios podía manifestar a través de la respuesta. Ese es el principio que vuelve a estas oraciones modelos aplicables, no porque sean mágicas, sino porque reflejan un alineamiento espiritual que cualquier creyente puede alcanzar si está dispuesto a orar desde la profundidad y no desde la superficie. Estas oraciones no son historias bonitas para admirar, son estructuras sagradas para construir. Son rutas marcadas por quienes entendieron que orar no es imponer deseos, sino posicionarse en el propósito. No es manipular al cielo, es abrirse al cielo. Y cuando un corazón se abre de esa manera, la oración se convierte en instrumento de creación, en canal de justicia, en vehículo de misericordia. No hay oración pequeña cuando se ora desde un espíritu grande.
No hay oración olvidada cuando se pronuncia desde un corazón humilde. Lo que hace poderosa a una oración no es su visibilidad, es su raíz. Y lo que hace que se convierta en un modelo aplicable es que puede ser orada por cualquiera que esté dispuesto a dejar de pedir desde la necesidad y comenzar a clamar desde el propósito. Por eso, estas oraciones siguen vivas. No porque estén registradas en un libro antiguo, sino porque su diseño aún pulsa con vida eterna. Cuando un creyente entiende esto, deja de repetir frases y comienza a edificar momentos. Deja de seguir métodos y comienza a establecer altares. Porque cada oración verdadera es un altar, y cada altar verdadero atrae una respuesta del cielo. Cuando el creyente se apropia de estas estructuras, no para imitarlas en forma, sino para abrazarlas en esencia, su vida de oración entra en una nueva dimensión. Ya no se trata de pedir lo necesario, sino de colaborar con lo eterno. Ya no se trata de hablar, sino de ser un canal. Y ese es el punto en el que la oración deja de ser un acto y se convierte en un estilo de vida. Porque quien ora así, no ora ocasionalmente, ora constantemente, aun cuando no está hablando. Su vida entera se vuelve una intercesión viviente, un clamor continuo, una rendición permanente. Y en ese estado, cualquier palabra que pronuncie, aunque sea en silencio, lleva el peso del cielo. Cuando una oración nace del espíritu correcto y sigue el diseño divino, no queda atrapada en el mundo invisible ni se disuelve en el silencio del alma. Al contrario, desciende con fuerza, rompe lo que está sellado, produce lo que estaba detenido y transforma lo que parecía inamovible. Las oraciones que impactan el cielo tienen consecuencias visibles en la tierra. No son palabras que se lanzan al viento, son decretos espirituales que se encarnan en hechos. La Escritura no está llena de oraciones para que admiremos su belleza, sino para que entendamos su eficacia. Porque cada vez que alguien oró con claridad, alineación y fe, el entorno cambió, las circunstancias cedieron y lo eterno irrumpió en lo natural. Lo que antes era promesa se volvió cumplimiento. Lo que parecía inalcanzable se manifestó. Las oraciones secretas de la Biblia no se quedaron suspendidas en lo simbólico, se convirtieron en hechos concretos, en evidencias palpables de que el cielo responde cuando el corazón se rinde. Elías, al orar por lluvia después de años de sequía, no lo hizo desde la desesperación de una necesidad, sino desde la seguridad de un mandato. Se postró, puso su rostro entre las rodillas y oró no una sino 7 veces, no porque Dios no escuchara, sino porque sabía que había entrado en una dimensión donde la oración activa los tiempos del cielo. Y cuando su siervo vio una nube pequeña como la palma de la mano, supo que lo invisible ya había empezado a tomar forma. La lluvia llegó no porque el clima lo permitiera, sino porque la oración lo provocó. Porque en el reino de Dios, lo que primero se libera en lo secreto, luego se manifiesta en lo visible. Por eso Santiago afirma que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia. Esa secuencia no es casual, es enseñanza. La oración bien hecha interrumpe procesos, detiene ciclos, activa estaciones, y el fruto es verificable. Daniel, cuando comprendió por los libros que el tiempo del cautiverio estaba por terminar, no se limitó a esperar pasivamente. Se volvió a Dios en ayuno y oración, confesó los pecados de su pueblo y clamó por la restauración. Y la respuesta no fue solo espiritual. Dios envió al ángel Gabriel con una revelación que establecería no solo la liberación de Israel, sino el marco profético del Mesías. Una oración provocó una intervención celestial inmediata, con instrucciones precisas y consecuencias históricas. El tiempo profético se aceleró no por un decreto humano, sino por una oración basada en la verdad, cargada de arrepentimiento, sostenida por el discernimiento de los tiempos. Esa es la dimensión que toca una oración bien dirigida. Penetra el presente, activa el futuro y reconfigura la historia.
no es simbólica, es efectiva. No es mística, es transformadora. Cuando Josafat se vio rodeado por enemigos y sin fuerza para luchar, convocó a todo Judá para buscar a Dios. La oración que elevó no fue una súplica derrotista, fue una declaración de dependencia. Reconoció la soberanía de Dios, recordó su fidelidad pasada y confesó la impotencia del pueblo. Y la respuesta fue inmediata. El Espíritu de Dios vino sobre Jahaziel y liberó una palabra profética. No temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Al día siguiente, mientras el pueblo adoraba, Dios mismo puso emboscadas contra sus enemigos y estos fueron derrotados sin que Judá empuñara una sola espada. La oración movió al cielo y el cielo se encargó de la tierra. La guerra no se ganó en el campo de batalla, se ganó en el altar. Porque cuando la oración es genuina, Dios toma el control. Y cuando Dios actúa, lo visible se transforma sin intervención humana. Esa es la diferencia entre orar por costumbre y orar con entendimiento. La primera repite lo conocido. La segunda libera lo sobrenatural. En la oración del Padre Nuestro, Jesús no solo enseñó qué decir, sino cómo generar impacto. Cada frase pronunciada tiene una consecuencia espiritual que se traduce en hechos visibles. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ese es el núcleo de toda oración eficaz. Provocar que lo que ya está establecido en el cielo se implante con autoridad en la tierra. No como un deseo, sino como una acción. No como una esperanza, sino como una ejecución. La oración no es un pensamiento dirigido a Dios, es una herramienta de gobierno espiritual. Por eso Jesús no decía, esperen que el reino llegue. Decía, proclamen que ha llegado. Y esa proclamación se activa cuando alguien ora con conciencia de lo que el reino quiere manifestar. Esa oración produce cambios. Esa oración no deja al mundo igual. Las oraciones que transformaron la tierra en las Escrituras no fueron invenciones humanas, fueron ecos de la voluntad de Dios, llevados al altar por corazones dispuestos. Y la manifestación de esas oraciones no se quedó en el ámbito emocional o interno. Se tradujo en liberación, en sanidad, en dirección, en restauración, en conquista. Porque cuando se ora desde el espíritu correcto, lo espiritual no queda encapsulado en el alma. Se convierte en historia, en tierra conquistada, en cuerpos sanos, en pueblos redimidos, en enemigos confundidos. Esa es la oración que rompe los límites de lo invisible. Esa es la oración que traspasa dimensiones. Porque su fuente no es el deseo humano, sino la revelación divina. Y su efecto no es solo consuelo, es transformación real, tangible, absoluta. La oración no es solo comunicación ni solo petición, es también combate. Es un acto espiritual de enfrentamiento directo con las tinieblas, una herramienta estratégica que activa la intervención divina y desmantela estructuras ocultas que resisten la voluntad de Dios. Cada vez que alguien se atreve a orar desde el espíritu correcto, con la estructura celestial y la convicción de la autoridad delegada, esa oración se convierte en un arma que corta, destruye, edifica y establece. Porque la oración verdadera no solo produce consuelo, también produce guerra. No solo trae paz interior, también derriba fortalezas externas. Lo que muchos ignoran es que cada palabra pronunciada en el diseño de Dios, con fe y obediencia, tiene peso en el mundo invisible y consecuencia en el visible. Por eso, Pablo escribe con firmeza, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Y entre esas armas, la oración ocupa un lugar esencial. Cuando Jesús enfrentó la temporada de mayor presión espiritual antes de la cruz, no predicó, no sanó, no hizo milagros. Oró. Se retiró al Getsemaní y allí, bajo una angustia que la Escritura describe como si fuera granos de sangre,
cayendo de su frente, clamó al Padre. No fue una oración serena, fue una oración de guerra, interna, intensa, definitiva, porque en ese momento no estaba luchando contra hombres, sino contra potestades, contra el miedo, contra la tentación de huir del propósito. Y en esa batalla silenciosa, la oración fue la espada que mantuvo su obediencia intacta. No hubo rayos ni truenos, pero hubo victoria. Porque toda guerra espiritual comienza en lo invisible y toda victoria espiritual se decide en lo secreto. El infierno no teme a quienes conocen de Dios, teme a quienes oran con Dios, porque el que ora correctamente no solo habla, también desata, también ata, también derriba, también proclama. La Biblia presenta oraciones que fueron usadas como armas ofensivas, no solo como consuelo. En Josué 10, cuando el pueblo de Israel estaba en batalla contra 5 reyes enemigos, Josué se atrevió a levantar una oración que desafía toda lógica natural. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y la Escritura dice que el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Esa no fue una oración emocional, fue una orden espiritual pronunciada desde la fe, respaldada por obediencia y sellada por la voluntad de Dios. Esa oración fue un arma que alteró la creación, porque fue dicha desde un corazón que entendía su autoridad delegada. Y cuando un hijo de Dios ora desde ese lugar, la creación responde, el tiempo obedece, el cielo actúa. No hay arma más eficaz en el reino que una oración que ha sido encendida por el fuego del Espíritu, porque esa oración no solo informa, no solo presenta necesidades, esa oración ataca la mentira, ataca el temor, ataca el pecado, ataca la opresión. Y lo hace no con violencia humana, sino con autoridad espiritual. Por eso en Efesios 6, después de enumerar toda la armadura de Dios, Pablo concluye diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración no es un añadido a la armadura, es el medio por el cual cada parte de esa armadura se activa. El yelmo de la salvación se afirma en oración. El escudo de la fe se levanta en oración. La espada del Espíritu se blande en oración. Sin oración, la armadura es teoría. Con oración, la armadura es poder. Cuando los discípulos no pudieron liberar al muchacho endemoniado, Jesús les dijo claramente, este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:21. Eso demuestra que hay niveles de batalla que no se enfrentan con palabras comunes ni con simples intenciones. Hay situaciones que solo se vencen con oración sostenida, profunda, hecha desde la rendición total y alimentada por comunión genuina. No toda oración rompe cadenas, pero la oración que nace del altar, sí. La oración que se forja en obediencia, sí. La oración que se mantiene cuando todo tiembla, esa oración abre cárceles. Como en el caso de Pablo y Silas, encarcelados injustamente, heridos, atados y rodeados por oscuridad. Ellos no discutieron, no razonaron, no planearon, oraron y cantaron. Y dice la Biblia que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esa fue una oración convertida en explosión. Una oración que no solo los liberó a ellos, sino a todos los que estaban presos. Porque la oración verdadera no solo cambia al que la hace, impacta todo lo que lo rodea. El libro de los Salmos está lleno de oraciones convertidas en armas, clamores que se levantan no solo para ser escuchados, sino para generar justicia, restauración, dirección. David no solo cantaba para adorar, también cantaba para guerrear. Hay salmos que comienzan con alabanza y terminan con victoria. Porque la adoración, cuando se une a la oración, no es solo expresión, es confrontación.
Cuando el enemigo intenta oprimir, la oración empujada por alabanza lo desestabiliza. No por emoción, sino porque activa la atmósfera del cielo. La oración armada de adoración se convierte en tormenta espiritual para las tinieblas. Porque el infierno no soporta un corazón que, aún en medio del quebranto, se atreve a orar con fe y a alabar con verdad. Esa combinación es dinamita espiritual. Eso abre portales. Eso libera territorios. En Apocalipsis, las oraciones de los santos son presentadas como incienso delante del trono. Y luego se nos dice que el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Eso confirma que ninguna oración verdadera se pierde. Toda oración pronunciada en espíritu y verdad se acumula. Y llega el momento en que ese incienso se convierte en juicio, en respuesta, en intervención divina. Ninguna oración dicha en fe es inútil. Ninguna oración hecha en obediencia es débil. El problema es que muchos oran sin entender lo que sostienen en las manos. Porque quien ora correctamente está empuñando un arma, está levantando un decreto, está agitando los cielos, y el enemigo lo sabe. Por eso teme tanto a la oración, porque la oración sostenida por fe y revestida de obediencia es capaz de romper ciclos generacionales, de cortar pactos oscuros, de silenciar acusaciones, de restaurar destinos. Esa oración es lanza y escudo, es fuego y lluvia, es silencio que truena, es gemido que construye. Por eso, quien ha entendido que orar es guerrear, ya no necesita que lo animen, porque ha descubierto que en la oración se decide la vida. No después, no más adelante. Ahora, en el lugar secreto, en el cuarto cerrado, en la madrugada silenciosa, en ese altar invisible donde el creyente común se vuelve un guerrero, y donde una sola frase, dicha con convicción, puede provocar que lo que está cerrado se abra, que lo que está atado se suelte y que lo que estaba perdido se restaure. Las oraciones secretas de la Biblia no fueron registradas para que las imitemos, sino para que despertemos. Porque más que fórmulas, contienen un llamado, el llamado a volver a la profundidad, a abandonar la rutina de lo superficial, a despojarnos de toda oración vacía que suena fuerte pero no toca el cielo. Estas oraciones nos invitan a revisar no solo lo que decimos, sino desde dónde lo decimos. No se trata de repetir lo que otros oraron, sino de descubrir qué está esperando Dios que pronunciemos nosotros, en este tiempo, desde esta generación, con esta urgencia. Porque hay oraciones que aún no se han dicho. Hay clamores que solo pueden nacer de tu espíritu, en medio de tus batallas, en el corazón de tus noches más oscuras. Y quizás esas serán las que provoquen lo que nunca antes se ha visto. Porque el cielo aún espera voces que se levanten no desde la costumbre, sino desde la convicción, no desde la emoción, sino desde la rendición. Voces que no buscan palabras, sino propósito. Voces que no repiten lo conocido, sino que cargan lo eterno. Hoy, no basta con saber que hay oraciones poderosas en la Escritura. Hoy es el día para entrar tú en el secreto, para orar como se ora en lo alto, para hablar lo que aún no ha sido hablado, para cargar el peso de un clamor que no viene de la tierra, sino del corazón mismo de Dios. ¿Estás dispuesto a ser la boca por donde Él libere lo próximo? ¿Estás listo para pronunciar lo que transformará tu historia y sacudirá generaciones? Porque quizá la próxima oración secreta del reino aún no ha sido escrita y lleva tu nombre.